Más que todo que lo sacara. Ajá, con miedo de que el ejemplo de Guatemala se repartiera en el resto de provincias que la compañía bananera tenía bajo su control. Sí, porque si te das cuenta lo que decía Diego, o sea, es cierto, toda la infraestructura telefónica, eléctrica, todo lo que se utilizaba para trabajar está al servicio de ellos. Bienvenidos a Agrupación de Pensamientos, un lugar donde hablamos de memes, cosas relevantes y cultura en general. Les saluda Diego Shocking, Jairo Boyo y tenemos como invitado a Kevin Tech. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. No, de verdad felicidades, mucha, qué bueno que estén empezando a hacer algo y pues nada, aquí llevo esperando a que inicies el tema. Bienvenido, carnal. Bienvenido, sí, ahorita pues vamos a desarrollar un tema que creo que es importante hablar sobre esto porque es algo actual y pues creo que es siempre necesario conocer un poco acerca de nuestra cultura y pues vamos a ver principalmente un poco de contexto. Y antes de empezar, dar gracias a todas las personas que nos están escuchando y agradecerles de que pues nos estén apoyando bastante. Y igual, muchas gracias por también tratar de darnos consejos para mejorar y como me dijeron por ahí, ya no digas verdad mucho. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a empezar. Principalmente el tema es sobre el bicentenario y historia anterior. Vamos a ver principalmente un poco el contexto donde vamos a ver originalmente cómo fue toda la historia anterior al bicentenario y principalmente a la independencia. Podríamos iniciar en la era de los descubrimientos, que fue un periodo histórico que dio comienzo a principios del siglo XV. En esta época la mayoría de europeos y principalmente portugueses y españoles y en cierta medida un par de británicos recorrieron todo el planeta cartografiando y conquistando en buena medida. Dicha expansión vino propinada por la necesidad de acceder a ciertos recursos como la seda y principalmente el oro y la plata, que en ese entonces era el método de pago. La exploración pues continuó en todo el mundo y principalmente, como dijimos, fueron los españoles y fueron los portugueses. Rutas de comercio. Sí, las rutas del comercio incluso. Fue por eso principalmente que se buscó y en cierta medida, en una pequeña parte, fue también para demostrar poderío, así como hicieron los portugueses. Sí, o sea, eran potencias en auge, entonces tenían que convertir de algún lado. Sí, porque principalmente tenían que ver, así como está ahora China contra Estados Unidos, tienen que sobresalir de alguna forma. O sea, principalmente el ser humano nunca va a dejar de tratar de ir compitiendo. Pero inicialmente fue porque andaban buscando una ruta más corta a las Indias orientales. Sí, esa fue la ruta principal, pero encontraron América. Sí, encontraron América. O sea, no fue su objetivo principal, pero fue una forma donde fueron ganando. Sí, algo obtuvieron, estuvieron chingando hasta hoy en día. Sí, porque incluso para Cristóbal Colón fue un poco difícil conseguir la notoriedad de que le dieran la ruta, porque él fue primero con los portugueses a pedir recursos, pero ellos no pudieron en ese entonces. Y como los españoles acababan de terminar una guerra contra los árabes, digamos que los recursos que tenían destinados en ese entonces ya no lo ocuparon en la guerra, sino que se lo dieron a Cristóbal Colón para que emprendiera el viaje, porque en ese entonces necesitaba más dinero para... necesitaban obtener recursos. Sí, necesitaba más recursos y lo de la ruta de acortarla, porque sí gastaban demasiado dinero en un viaje y... Sí, es que era muy largo el viaje. Imagínate. Era muy largo y perdían gente también, a veces se moría por lo mismo de la distancia, se podían quedar sin provisiones o algo así. Sí. Y principalmente esa fue el motivo. Ya entrando en contexto de la cultura maya, podríamos hablar de que pues ellos fueron una de las culturas más desarrolladas en Mesoamérica. Anteriormente a ellos vinieron los olmecas y algunas que están cerca de México o en el área mesoamericana como los mixtecos. Pues principalmente los mayas sí estaban muy, muy adelantados para su época, como podríamos ver que ellos tenían una buena organización porque no estaban así como que un solo rey dependía, sino que estaban por caciques. Ajá. Sí.
porque los caciques estaban determinados en distintos lugares, pero obviamente tenían algún lugar donde juntarse. Y la cultura maya pues se divide en 3 partes, que fue más o menos de 3500 años de extensión. El preclásico, que va del 2000 a.C. al 250 después de Cristo, que es cuando empezaron los mayas a trabajar. Eso fue para determinar el primer florecimiento de la cultura maya. En ese entonces ellos trabajaban principalmente sobre... eran más que todo nómadas, porque en ese entonces todavía no tenía muy desarrollada la cultura de estar construyendo. Luego de eso pasan al periodo clásico, que va del 250 a 900 después de Cristo, en el que ocurre un renacimiento que es similar al de la Europa en la cultura media. En este periodo se produjeron grandes y sangrientas guerras, que fue lo que en cierto modo pudo unificar al imperio para que pudieran edificar cosas más grandes. Fue ahí en ese entonces que empezaron a construir grandes pirámides, que desarrollaron el sistema numeral que tiene base 20 y que empezaron a ver mayormente eventos astronómicos. Ya luego va el periodo postclásico, que va de 950 al 1539 más o menos, durante el cual perduraron vestigios de la cultura maya en ciudades mayas ubicados en territorios alejados. Luego de eso fue que ya empezaron a fracturarse, digamos, la sociedad maya, porque ellos ya empezaron a tener distintos tipos de peleas acerca del poder. Por territorio. Sí, por territorio. Eran muy conflictivos. Y pues ellos no como que... Es por lo mismo que tú decías, de que tenían las grandes ciudades o poblaciones, eran muy independientes. Lo que decías al principio, de que eso les ayudó a desarrollarse. No, como tenían cierta independencia, entonces no había como que comunicación con la otra familia, por decirlo así. Recordate, los árabes así se tratan también. Sí, porque ellos principalmente lo que querían era más recursos, y puede ser de que en una de esas expansiones pudieran haber peleado con los que en alguna generación anterior fueron aliados. Y principalmente sobre eso trató su expansión. Luego de esto pues ya empezó un declive de la civilización maya, un poco antes de la conquista. Porque después de esto fue que vino Cristóbal Colón y empezó todo esto sobre la conquista. Sí, se aprovechó de que ya no se confiaban entre ellos mismos. Sí, principalmente fue cuando vino Cristóbal Colón, desembarcó en sus 4 viajes, y fue que ya América pues ya empezó a tratar de ser como un nuevo continente. Que dicho sea, pues el nombre de América viene de un marinero que se llamaba Américo Vespucio, que él fue el primero que le puso ese nombre, en cierta parte bromeando, pero al final así le pusieron. Y en cierta parte es distinta la forma que cómo trataron acá a la gente, porque los portugueses sí trataron más sobre acercarse un poco a los brasileños. En cambio acá fue una forma más directa, porque trataron de imponer la fe en un principio, y si se resistían pues ya empezaron con las guerras. Sí, porque yo recuerdo que cuando Cortés intentó conquistar a México, cuando estaba llegando, el que era el rey en su momento le empezó a dar regalos, y uno de esos regalos eran mujeres. Y cuando a él se lo dieron, lo primero que hicieron fue, ¿cómo se les dice? Las volvieron cristianas. Las evangelizaron. Ajá, las evangelizaron. Sí, porque esa era una forma más fácil de someter a una cultura, y pues creo que es una forma más ética también para no estar matando gente inocente. Sí. Y principalmente la historia viene porque en 1523 los conquistadores españoles llegaron por el oeste, y ellos venían de México bajo el mando del capitán Pedro de Alvarado, que dicho sea, él se separó de Hernán Cortés porque Hernán fue directamente a México, y Pedro de Alvarado ya lo mandaron como una subdivisión con la intención de explorar y colonizar los territorios del actual Guatemala, que dicho sea, el nombre de Guatemala proviene en cierta parte del náhuatl Guactemalán, que significa lugar de muchos árboles. Y se enfrentaron primero contra los quichés, y luego se aliaron brevemente con los cachiqueles. Ya adelantando mucho en el tiempo, ellos fundaron su primer asentamiento el 25 de julio de 1524 en la cercanía de Ixinché, la capital de los cachiqueles.
Sí, pero es que, o sea, ese tu asentamiento era él y todos los que venían en su barco, o sea, ellos mismos eran vecinos, ellos mismos se nombraban alcaldes y así. Pero de igual forma... O sea, el vecindario era de ellos, era un no, cosito pequeño, entonces ya estaban tratando de imponerse y hacerlo crecer más. Hernán Cortés dice que él, o sea, la conquista de México le tomó entre 10 años a 20. Entonces, para Sí, él fue muy es que- rápido. Sí, también recuerdo que en aquel entonces sí había mucha gente, millones de personas Sí, ya asentadas, supuestamente, con o su sea, cultura y todos, pero Ajá, ya asentadas ya. los aztecas eran casi como el doble de los españoles que vivían en su tiempo. Y aún así lograron... No, y la Mara ya traía experiencia de andar guerreando, entonces... Sí, y además traían infecciones. Sí, No, los de principalmente la por eso. experiencia eran los locales, las infecciones fue lo que les ayudó a los españoles, Ajá. o sea, fue más la gripe, la tos que les ayudó a sentarse Eso bien. decían, vamos, de que antes de llegar a la batalla ya miraban a algunos ya muriéndose. Llegaron malitos. Y principalmente dice que la viruela fue un solo soldado el que la trajo. Imagínate toda la gente que mató. Pero en sí los que venían a Guatemala eran pocos conquistadores españoles, porque anteriormente eso pasaron haciéndose amigos, digamos, o aliados de algunas culturas mexicanas en ese entonces. Y fueron aproximadamente entre 500 a 400 personas las que vinieron como parte de la conquista. Eran la mitad españoles y la mitad indígenas mexicanos. Pero la ventaja que ellos tuvieron es que ya traían mosquetes y algunos como Sí, cañones. traían su equipo. Y aparte traían caballos que para los indígenas, ¿verdad? Eran Eso más era tácticos, distinto. te hacían una avanzada y miraban cómo estaba la cosa. Sí, Sí, o era sea, muy táctico. se sabían porque defender. Incluso O sea, la costumbre de que en Europa siempre se andan... Sí, incluso Álvaro se dio cuenta de eso y en lo primero que atacó, o sea, porque ¿cómo es? La geografía de Guatemala está dividida en tres, en el de la costa pacífica, el Petén y el Atlántico. Sí, pero internamente también es muy dividido a vos, por eso es que Ajá. la Mara se agrupaba y como no eran muchas, entonces Sí, en o otro sea, lado se agrupaba alguien más y comunicación no había En la tanto. costa del Pacífico no había población. Y el Petén pues no lo atacó primero, lo que atacó primero fue el Atlántico. Pero eso es lo que te decía yo también, los españoles supieron jugar bien sus cartas porque en algún lugar donde llegaban se aliaban con el enemigo del grupo más grande y principalmente les servía como guía para ir digamos, tuvieron que buscar guías para estar acá en Guatemala porque es distinto el territorio y algunos ambientes. Y para saber quiénes eran los buenos o los enemigos. No, en experiencia ese ya traían de cómo colonizar gente. Sí. Sí, tantas guerras. Pero que obviamente había. necesitan una guía. Ah, sí, para Sí. conocer el terreno. Sí, porque inclusive ¿cómo se llamaba esta? La amante de Cortés. Ella tradujo muchas lenguas en su momento que ayudó a la conquista de Cortés en México. Sí, o sea, ellos tenían que buscar con quién aliarse para establecerse de mejor manera. Sí. Luego de eso, pues empezó un tema importante, podría ser los dominicos acá en Alta Verapaz, porque empezó con Fray Bartolomé de las Casas, que se instaló en Santiago de Guatemala, que fue la ciudad que fue fundada. Luego de eso, pues consigue que junto con otros frailes dominicos vinieran y les enseñaron cantos religiosos donde se explicaban cuestiones del Evangelio. Después de eso, empezaron a llevar comitivas con regalos para impresionar a los caciques, que se convirtieron al cristianismo y se volvieron predicadores a todos sus súbditos o vasallos, y se bautizaron en el nombre de Juan. Los nativos consintieron la construcción de una iglesia, pero ellos en cierta parte trataban de mantener sus religiones o costumbres, pero luego de eso a veces los españoles como que se pusieron intensos y por eso es que a veces hay problemas de documentación, porque cuando se ponían las personas indígenas con muchas trabas para aceptar su religión o querían conservar los dos al mismo tiempo, porque si te acordás que los mayas eran mayormente politeístas, que tenían muchos dioses y eso a las personas de las iglesias católicas no les agradó. Y en cierta parte fue una mal jugada de los españoles, porque actualmente si no hubiera sido la quema de eso, tuviéramos mayor información sobre cómo se vivía en ese entonces. Después de eso, los frailes empezaron a tomar parte de un proyecto para pacificar a la gente, para no tener tantas guerras, y en algunos lados sí funcionó. Así como acá en Verapaz, significa lugar de la verdadera paz en cierta forma. Luego de eso, pues,
el sistema funcionó por este lado, pero en la capital, o más bien dicho, Ixinché, había mayores problemas. Fue fundado por Pedro Alvarado en 1524, en el día de la festividad de Santiago. Por eso se le conoció como Santiago de los Caballeros de Guatemala. Luego de esto, en 1541 murió Pedro Alvarado y doña Beatriz quedó como gobernadora. Cargo que solo pudo ocupar 2 días, porque el 11 de septiembre ocurrió la inundación de la ciudad. Y luego de eso tuvieron que mover toda la ciudad según la ubicación. Sí, se llama el Valle de Panchoy. Panchoy. Sí. Luego de eso, pues de la conquista ya empezaron a meterse diversos sistemas para poder administrar de mayor forma. Pues empieza lo de las encomiendas y los repartimientos. Porque... Pero, ¿qué te iba a decir yo? Ahí en Antigua Guatemala creo que se cambió por muchos terremotos, ¿no? Sí, en ese entonces fue la segunda vez el deslave. El deslave. Sí. En ese entonces, pues, como decía, empezaron las encomiendas y los repartimientos, porque los que eran españoles puros, o mayormente dichos que venían de allá, y luego empezó con los criollos, que ellos ya tenían que buscar algún lugar, o si no, mayormente se los daba el Estado, o la corona, como se le decía en ese entonces. Igualmente había virreyes que eran los encargados de mediar la corona ante las necesidades de acá. Y ellos sí tenían que ser españoles, porque los criollos, aunque la definición de criollos que son hijos de españoles que nacieron acá en América, pero ellos ya en cierta parte ya gozaban un poco menos de poder. Y había racismo. Sí, había un poco de racismo incluso entre ellos mismos. Ellos, los españoles mayormente ya tenían las encomiendas, que es cuando tenían una repartición de tierras y todas las personas indígenas que estaban en ese entonces eran repartidas como sus trabajadores, pero digamos trabajadores en un buen sentido porque no les pagaban. Ellos tenían esclavizados. Sí, los tenían esclavizados. Ellos eran la mano de obra para los españoles o criollos y ellos tenían que tributarle, digamos, su trabajo, o sea, la mano de obra, y tenían que darle recursos a los españoles, y los españoles a cambio les daban protección si había alguna guerra, y aparte ellos los evangelizaban y los cuidaban. O sea, tenían que ver alguna forma de retribuir el trabajo entre los dos. Yo había escuchado de que en su momento cuando a los mayas los estaban evangelizando, ellos tenían abajo de la cruz, ponían sus dioses de ellos para no sentirse culpables al abandonarlo. Lo que pasa es que, o sea, aceptaban la religión porque había una represión brutal. O sea, era eso, te quemaban tu casa, te mataban, sí, te golpeaban. Ajá. Sí. Y así, y es interesante cómo lograron así, aparte de reprimirlos, hacer que trabajaran para ellos, ya que pues se repartían la semana, un par de días para hacer todo el chance que tenían que mandar hacia la corona en España, otro par de días para los conquistadores locales y el resto pues para ellos, porque también comían, vamos. Sí, inclusive el Alvarado cuando vio que había mucha gente aquí en Guatemala, o sea, se sintió bien, vamos, porque quiera que no, ya eran esclavos para trabajar. No, y eso te indica que aquí se puede hacer algo, en un lugar donde de verdad no haya nadie de hacer por algo. Sí, también Alvarado sabía de que, o sea, venir como conquistador traía más riquezas que solo venir como el segundo. Luego de esto, pues vino el terremoto de 1717, que fue cuando tuvieron que mover la ciudad, porque luego de eso sí quedó prácticamente inhabilitada, luego de tanto destrozo. Después fue movida, o mayormente fue reparada algunas partes por Diego de Porres, que terminó en 1720. Los habitantes de la ciudad de Santiago de Caballeros tenían miedo a los sismos después de eso, pero dice que no tanto como a las epidemias de viruela, ya que estas sucedían cada 15 años y provocaban más muertos que los terremotos. O sea, si te das cuenta, la enfermedad de los españoles vino a afectar mucho porque, según se decía en ese momento, mayormente la muerte era por enfermedades así como respiratorias y pues por tanta guerra. O sea, tenía mayor controlado su índice de funciones. Sí, a vos, porque de igual forma, o sea, América estaba tan alejada que no había desarrollado esos anticuerpos. Sí, los anticuerpos. Luego de esto, pues ya empezaron los problemas con la Iglesia Católica porque ya empezaron a dividirse un poco el poder con los españoles. Y fue cuando ya empezaron a tener muchos problemas en dar su doctrina y
obviamente se separaban, porque si te das cuenta, la Universidad de San Carlos, cuando fue fundada, en cierta parte tenía cursos de teología y un par de cursos sobre derecho, pero mayormente los que daban clases también eran personas de fe, digamos. Eran pertenecientes a la Iglesia Católica. Pero sí tenían buenos No, conocimientos. o sea, sí, te educaban, ya ves, querías sí, porque recordate aceptar la religión. ¿No? que de igual forma los que vinieron a la conquista, o sea, eran analfabetas algunos. O sea, no todos los que venían sabían leer. Mayormente eran los capitanes los que sabían, y los Lo conquistadores. que pasa es porque que cuando tenían haces ser una cultos. conquista también tenés que, el lugar conquistado, tenés que crear cierta infraestructura, tus edificios, lo que frecuentas, tu iglesia, las escuelas, en este caso la universidad, entonces tenés que acondicionarlo a como vos sabes hacerlo. Sí. Tienen que traer su grupo de profesionales para poder crear todo de nuevo, una nueva sociedad. Sí, Un modelo te de los que estableces tenían. como potencia. Luego de esto, pues, pasando algunos años en el futuro, pues se habla sobre la Conjura de Belén, que fue una política reformista. Se trata sobre que empezaron a sublevarse algunas personas porque tenían ansias de poder principalmente sobre los españoles. Aquí ya se habla mucho sobre las ganas de los criollos de pasar encima de los españoles, y teniendo en contexto que España en ese entonces tenía muchos problemas porque varias de sus colonias ya tenían ese problema, que querían liberarse y poder se independizar. Sí, ya no dan los impuestos. Exactamente, dejar de dar tributo porque así se lo quedaban ellos. Sí. Luego de esto, pues empezaron a alzarse muchas personas. Por ejemplo, en el año 1820, Atanasio Sul era reconocido como representante no oficial de muchas personas en Totonicapán, y él ya fue como un héroe nacional. No mencionamos a Tecunumán, pero él fue uno de los que todavía peleó con Pedro Alvarado. Tecunumán es una historia, no está comprobada que pasó, solo es algo que... Pero más allá de eso, pues digamos, ha sido Sí como fue un personaje influyente en la historia. Es como puede ser de que no haya sido real, pero principalmente la gente lo contaba como para darse un poco de valor ante los españoles. O sea, es la garra que podríamos decir del pueblo de Guatemala ante las personas que pudieran venir a atacarnos. Luego de eso, pues, Atanasio Sul fue tratado muy mal, ¿verdad?, por el gobierno. Hubieron muchas políticas que trataron de sublevarlo, y el gobierno español trató de matarlo. Después fue encarcelado como un tiempo, fue azotado durante 9 días, según la historia, encarcelado, y luego fue liberado, pero le pusieron muchos peros a su historia, porque principalmente ya no podía hacer nada, porque estaba muy condicionado a ser muerto. Se podría decir que él es el Tecunumán. Sí, él podría ser uno de los Tecunumán de la vida real que sí hayan existido, porque incluso si te das cuenta, todavía se conserva una silla donde él se sentaba. Luego de esto, ya se empezó a cocinar mucho lo de la proclamación de independencia, porque mayormente fue un plan de los criollos, pero también trataban sobre que los indígenas ya se sentían muy mal estando siendo muy relegados, porque había muchas personas que eran muy inteligentes o tenían mucha buena intención, pero por lo mismo de su condición de ser indígenas estaban limitados, y ellos trataban de formar un estado en el que todos tuvieran la misma voz y voto. Ajá, es lo que decía, que él decía, cómo yo voy a tratar mal a las nanas, y las nanas eran indígenas y ya, o sea, eran nanas, ¿va? Eran como sus mamás las que los criaban, y quiera que no, ellos les decían que no había que tratarlas como un igual, ¿va? Luego de eso ya empezaron a hablar un poco más acerca de los derechos, porque luego de eso pues ya empezaron a tratar de abolir la esclavitud porque era algo inhumano. Ajá, y condicionaban a los niños a no tratar bien a los mayas, por así decirlo, porque ellos les decían no se junten con ellos porque ellos no son igual que nosotros. Lo que pasa es que también tienes que recordarte, vamos, de que si proclamaron independencia o ya pensaban hacerlo, era para dejar de dar tributo, y así como que un estado más uniforme donde todos reciban es lo mismo, no les toca nada más a ellos. Entonces aplicaron eso de que bueno, entonces los tratamos distinto y nos quedamos con todos los medios de producción, y así pues nos seguimos beneficiando. O
sea, ese fue el pensar que tuvieron los españoles y por eso lo dejaron así. Los criollos. Exactamente. Pues luego de eso hubieron muchas personas que intervinieron en el proceso, así como Gabino Gainza, que fue un general en ese entonces muy importante, y también así como por ejemplo el señor José Cecilio del Valle, que tomó la palabra como una parte de representante de los criollos y demostró la necesidad que había de una independencia por parte de ellos y la justicia de una independencia, manifestando que para proclamarla tenían que oírse el voto de las provincias. Sin embargo, los criollos se reunieron en la Plaza de Armas y esa fue proclamada el mismo día que ellos quisieron, que fue un 15 de septiembre de 1821. En cierta parte se dice que los criollos estuvieron de acuerdo con criollos de otros países de Centroamérica. Por eso, si te das cuenta, muchos países celebran el mismo día. Casi igual que México. Sí, México también fue en esas fechas. O sea, como que se pusieron de acuerdo. Solo que México fue varios años antes. O sea, como que fue una fecha simbólica en cierta parte. Sí, porque como que ya todos ya no querían dar ¿cómo era? El impuesto. Sí, el impuesto, pero mayormente es porque ya se estaban debatiendo el poder entre las personas que estaban de ahí. Porque digamos, los criollos, sus familias ya tenían mucho tiempo de estar viviendo acá y ellos ya no querían que vinieran españoles a mandarlos. Era una lucha de poderes. Y luego de esto, pues, se habló sobre el plan de Iguala y las provincias aceptaron anexarse al Imperio Mexicano, que fue el imperio de Agustín de Iturbide. Luego de esto formaron un gran imperio y principalmente trataban sobre regular una hegemonía en la región tras la independencia. Pues en cierta parte pudo haber sobre un miedo que pudieran tener de que los españoles pudieran regresar y no tuvieran cómo defenderse. Entonces básicamente se puede decir de que el ejército participó de forma fundamental en la independencia. Sí, principalmente. Luego de eso empezaron a desplegar muchas tropas porque ya como que tuvieron problemas, digámoslo en cierta forma, porque los intereses ya estaban opuestos, porque México ya tenía un punto de vista diferente a lo que tenía pensado hacer el Imperio Centroamericano. Luego de esto empezó la ofensiva y empezaron a tener muchas guerras. Por ejemplo, se separaron principalmente del Imperio Mexicano y empezaron las guerras civiles centroamericanas, que fue cuando en ese entonces los nuevos estados se debatían los problemas que existirían en una nueva república centroamericana, que ellos estaban preguntando entre una federal o una centralizada. O sea, querían buscar en cierta forma como el sistema que tenían los mayas antes. Si que era más federal, que cada estado tenía un poco más de independencia. Sí, en sí cada estado tenía su independencia, pero algunos no querían que hubiera un mando superior al de los países totales que estaban unidos. Como un país más presidencialista donde todo está agrupado en la capital. Sí, ellos querían mantener más su independencia, principalmente cada país, pero ahí fue donde se originó mayormente el problema. Luego de esto, pues empezó la separación de todos los países y mayormente siguieron las guerras. En el estado de Guatemala se inició una lucha armada contra algunos países que estaban al lado de nosotros. Y luego de esto fue la independencia de los Altos, que es el estado de Quetzaltenango. Que eran varios departamentos y el estado de Quetzaltenango era la capital. Sí, luego de eso, pues trataron de crear su propio país en medio de Guatemala. No, es que sí se proclamaron su independencia. Sí, lo proclamaron principalmente. Luego de esto, la administración del gobierno de Mariano Gálvez desaprobó totalmente la intención de independizarse. La secesión de los Altos. Y más que una intención, ya se habían independizado, como dijiste. Porque ellos en cierta parte perdieron mucho poder porque es un lugar grande, o más bien dicho, era un lugar ahí tenían grande. estacionadas tropas, infraestructura que ya estaba funcionando. Entonces ya esa región en sí como país ya te daba bolas. Eso sí era muy pequeño. Entonces los lograron reprimir. O sea que... Y lo volvieron a reintegrar a Guatemala. O sea que ya se estaban armando, por así decirlo. No, ya estaban. Ya estaban. Ya, pero no aguantaron la casaca. Imagínate si lo hubieran aguantado. No, estaba yuca. Estaba difícil. Estaba muy difícil, sí. Lo que pasa es que imagínate toda la capitanía de Guatemala encima de vos.
Y luego de este evento vienen muchas guerras, que vas a ver que Guatemala sí tenía mucho poder. Sí, es que te controlaba también El Salvador, Nicaragua. De ahí poco a poco se fueron deshaciendo. Así como acá menciona sobre el gobierno conservador de los 30 años, que fue el régimen de Rafael Carrera. Y principalmente nadie le tenía ninguna esperanza a él porque lo acusaban de ser solo un militar analfabeto. Pero él en general pues venció a El Salvador en una batalla, que es la batalla de Lara más adelante. El 21 de marzo de 1847 se firmó un decreto proclamando a Guatemala como república soberana e independiente, separándose definitivamente de la República Federal de Centroamérica, y se hizo llamar fundador de la nueva república. Con esta medida Guatemala pudo iniciar sus acciones como Estado soberano y entablar relaciones con potencias europeas, que eso pues ya fue un paso para un país centroamericano porque ya se estaba dando a respetar como... O sea, ya alguien te una reconocía potencia. como país. Sí, ya, para ser reconocido como país te tienen que... ¿Cómo es? Te tienen que reconocer como 5, ¿no? Tienes que caerle bien a mucha gente. A las potencias principalmente Sí. para que tengas derechos. Con quien quieras comerciar y te pueda defender. Más que todo hacer uniones. Luego de esto pues vinieron muchas guerras más, y algo que es muy importante de mencionar, que es un tema sobre que se ha debatido hace más de un siglo, pues es el Tratado Wake-Aycinena, que es la Convención de Límites de Belice, porque Belice pues principalmente era sobre una parte de Guatemala, pero hubieron muchos problemas y algunos tratados que no nos convinieron, y pues lamentablemente Guatemala fue estafada. Y en cierta parte fue estafada y en cierta parte pues los ingleses se aprovecharon porque digamos de la dimensión total que tiene Belice solo fue 1/4 o 2/4 partes de espacio total que se dio en ese acuerdo, y luego los ingleses ocuparon más espacio y actualmente pues eso es lo que se sigue reclamando ante las cortes internacionales para que pudiera devolverse eso. Pero principalmente o personalmente yo lo veo muy difícil. Sí, porque ya tienen una cultura también. Sí, ellos ya se reconocen como país y pues, por ejemplo, el inglés se habla mucho ahí. Principalmente lo que quiere Guatemala es que se pueda dividir unos límites seguros, porque han habido muchos casos de personas guatemaltecas que ingresan en Belice y pues los han matado lamentablemente. Han tenido su conflicto. Muchos no ha roces. sido muy... Sí, roces. No es algo así como que tan para pegar el brinco y decir, bueno, ocupemos, pero sí han tenido sus roces. Suponete el contexto de eso es algo un poco curioso, porque al final alguien dio permiso para que se asentaran ahí, Sí. pero entonces llegaron a un acuerdo donde querían una carretera de la capital hacia la costa de ellos, pero nunca se hizo. Entonces Belice se aprovechó que Guatemala estaba distraída con su independencia y sus problemas que ya tenía Se de fue por sí, metiendo. y se fue metiendo y se quedó todo. Sí. Y O sea, pues- ellos aprovecharon la ocasión. Ajá, y hoy en día, pues, que se resuelva ese problema está yuca, pero como para distracción mediática sí te sirve mucho. Sí, no, la verdad es que sí distrae. Y haciendo como un paréntesis ahí como cosa curiosa, en el año 1976 o 1975 no está muy definido porque pues como fue un evento secreto, digamos, fue cuando Israel estuvo apoyando mucho a Guatemala y ya habían juntado hasta la infraestructura militar para poder recuperar Belice militarmente. Eso es algo que no mucha gente sabe, pero sí ocurrió. Y ya estaban a unos días de hacer ese evento, pero pues ocurrió el terremoto y Guatemala ya no pudo. No sé si haya sido una señal porque en ese entonces Inglaterra ya había puesto algunos de esos buques de guerra y lamentablemente creo que sí nos hubiera ido muy mal. Sí. Porque en ese entonces ya era una potencia, no sé si nuclear, pero sí tenía mucha... No, mucho nuclear armamento. no, todavía estamos Todavía muy no. atrás, sí, todavía no. No, Eso sí... 1976. 1900, Sí. entonces 76. Sí. O sea, Israel iba a intervenir en el 76. Sí, Israel estaba dando el apoyo a Guatemala. Sí, es que como Guatemala se puso las pilas reconociéndolos como Estado. Sí, porque en ese entonces... No, y te sabes la mucho poder. historia de un diplomático que fue secuestrado y necesitaron un guatemalteco para mediar. No, eso no lo conozco. Te la quisiera contar, pero ahorita no la tengo muy presente. Ah, bueno, entonces será en una próxima. Pendiente. Pendiente. Luego de esto pues vino la Revolución Liberal de 1871, que fue la que interpuso el general Justo Rufino Barrios, conjuntamente con el general Miguel García Granados. Luego de esto introdujeron muchos cambios que hasta el día de hoy pues se notan. La producción de café a gran escala, que fue por necesidad de los terratenientes de Occidente y fueron los principales promotores.
También la introducción del ferrocarril a causa de la necesidad de mover el producto. A fin de recompensar a los militares que colaboraron en la resolución, se expropiaron la tierra indígenas, que eran extensiones de tierra donde los indígenas vivían desde la época colonial, y pues se repartió de una mejor forma porque a veces eran tierras ociosas que pues no se Nadie ocupaban. utilizaba, pero sin embargo tenían dueño. Sí, Sí, es y que ahí se trataron dio de que le quitar dieron uso. prioridad a que como el país producía café y de esa manera se sostenía la economía, entonces tenían que darle sus medios para que operaran, ¿va? Les dieron el tren, les dieron chance a pasar. Entonces básicamente llegaba, cargaba y se iba al puerto. Ah, Y te quedabas la tierrita. ¿va? Sí. Ujú, era buen negocio. sí, estaba bueno. Va, pero si te das cuenta, acá en Coa, por ejemplo, hay muchas cosas que perduran. Por ejemplo, se produjo la fuerte inmigración alemana en los Verapaces, Ujú. la cual colaboró decididamente en la producción del café. El capital alemán dio origen a los latifundios neocoloniales en Guatemala, convirtiendo a los antiguos feudos coloniales en propiedad capitalista. Y luego de eso, pues como los alemanes invirtieron mucho dinero, Guatemala ya empezó a exportar mucho café. Ah, Eso sí. es lo que no tengo entendido. ¿Por qué los alemanes vinieron? Lo que pasa es que alguien les dio entrada, no sé si fue justo Rufino Varios, algo así, que promovió la venida de ellos, subvencionando tierras, o sea, pregunta, había una convocatoria donde vos, si querías, podías ir a Guatemala a tener algo de tierra y cosechar. Pues tenías que ser alemán, ¿va? Sí, porque dice que se produjo una fuerte inmigración, la cual fue principalmente y mayormente por la producción del café. Dice la producción de café para exportación que llevaron a cabo los alemanes se basa en un sistema que impuso el gobierno liberal de Justo Rufino Ahí Vargas, está. que pretendía mejorar las condiciones de vida de los campesinos en cierta parte, pero que pasara también a manos de propietarios privados que acumularan el capital agrícola. Ujú. O sea, no iban a ganar de cierta forma los indígenas, sino que era un poco más de negocio entre los alemanes y el gobierno. O sea, Sí. que ellos venían a invertir. Sí, Hacerle su negocio al gobierno. O sea, que ellos venían, te trabajaban las tierras. sí, porque digamos la exportación del café, los alemanes fueron los que construyeron el ferrocarril Ujú. Verapaz, el cual fue fundado el 15 de enero de 1894 mediante la firma de un contrato por 90 años entre ellos y el Estado de Guatemala. Este proveía la construcción, mantenimiento y explotación de un tramo de ferrocarril entre Panzós y en cierta parte La Tinta y a muchos lugares de Guatemala. Sí, porque aquí no había quien invirtiera también, ¿verdad? No había quien tuviera todo el dinero para hacer eso, entonces más que llamar gente de fuera. Pero específicamente se buscó quiénes se les promovió y si no eran ellos no cabía nadie más. Si no tenía el capital suficiente. No, capital había donde sea, pero lo que pasa es que si no estoy mal, justo Rufino Varios como que tendía mucho hacia Alemania. Entonces, por ahí hay motivos ahí. Habían intereses ocultos, obviamente. Sí. Todo Ese esto- nazi. Sí, No, saber, No sé, pero no sé. estaban ahí. está bien, ¿no? Luego de esto, pues ya empezaron los gobiernos del siglo XX. Fue ahí cuando ya se dio mayormente los cambios en Guatemala. Principalmente hablando por Manuel Estrada Cabrera, que empezó a construir muchas cosas acá en Guatemala. Y se trató mucho sobre el café, el maíz y otras cosas. Y pues ciertamente tuvo que ver un poco con la construcción del Canal de Panamá, que provocó unas tensiones entre los mexicanos y los estadounidenses que ya estaban invirtiendo. Y fue en ese periodo que ya entró la United Fruit Company, que pues fue muy importante en la historia de Guatemala. Y de ese término pues ya viene la forma despectiva en que nos trataban algunos países como una república bananera. Ujú. Que era de Guatemala hasta Colombia y Venezuela. Ah, era grande, güey. Sí. No, y también habían otras islas del Caribe y así, vamos. Básicamente la gente venía, cualquier organización religiosa o capital privado o lo que sea, venía, se asentaba en un país, producían ya sea banano, azúcar o lo que produjera, café y así. Si te das cuenta, dice que en 1920 el príncipe Guillermo de Suecia visitó Guatemala e hizo una descripción objetiva de la sociedad. En ese entonces, pues al cargo todavía seguían los criollos. O sea, desde siempre los criollos han estado en la cúpula. Y imagínate, desde que se independizaron, ellos han estado arriba. O sea, fue una independencia de Sí. cierto sector
el que producía básicamente. Ellos prácticamente siguieron igual, solo que pasó a su cargo todo el control. Y después venían los ladinos, que ya es un cruce entre los criollos y las personas indígenas, o pudieran ser los mulatos o los negros. Después Sí, es que habían traído esclavos negros, ¿verdad? Sí, ellos ya estaban incorporados en la sociedad prácticamente. En el tercer ranking, digamos, de poder venían los indígenas. Y luego de esto, pues, la mayoría, como dijeron, eran analfabetos. Y ellos, la mayoría, pues, no querían ningún cambio. Ya estaban muy acostumbrados. Y entre ellos se dividían en tres grandes mayorías, que eran los colonos, que vivían en plantaciones, que se les daba un pequeño terreno para que cultivaran, pero tenían que trabajar en las plantaciones de los dueños del terreno por un tiempo, para, digamos, de cierta forma saldar su edad, cosa que hasta el día de hoy se ve mucho. Sí. Es un vestigio de esa época. Después vienen los jornaleros, que también se ve mucho, que son trabajadores por día, que se trabajan en fincas por un determinado tiempo y por un pago, pero ellos ya son un poco más autónomos. Sí, o sea, no los vas a tener directamente en tu casa, sino que tienen suya propia, ¿verdad? Sí, y luego pues ya van los artesanos, algo que ya descendió un poco la popularidad, pero en ese entonces era muy importante, por ejemplo, como los sopladores de hojas, por poner un contexto, es algo que se usaba mucho en ese entonces y pues los artesanos tenían que hacerlo porque si no te iba a costar como hacer fuego. Así era con muchas Era cosas. útil. Sí, eran los que hacían la mayoría de cosas útiles. Aunque todavía se sigue haciendo. Depende. ¿Qué? No sé. No, yo lo he visto en el mercado que venden. No, de fijo lo siguen usando, pero no como en aquel entonces, Sí, que todos ya. tenían uno en su casa. Ya pasó un poco de tiempo porque... O sea, empezás a utilizar otras cosas. Sí. Hasta con la tapa de tu olla le das. Pero, o sea, sí se sigue vendiendo No, cosas la estufa no la vas a artesanas estar todavía. soplando. Ah. No, sí, tú vas. Pero por si si usas leña para tu... Definitivamente. Sí. Luego de esto, pues, en el gobierno de José María Orellana, la United Fruit Company, pues ya empezó a demandar 8 horas para el trabajo. Y pues ya empezaron a quitar tierras que eran de los indígenas, que todavía no habían sido quitadas, ¿no? En el Siguieron momento del apropiando café. de más tierra. Sí, Que al final quedaban ociosas. Pero eso es, en un momento de la historia es importante porque José María Orellana, pues en cierta parte les dio mucha tierra. Y la United Fruit Company ya tenía demasiada y mucha no lo usaba. Luego de esto, pues empezaron los gobiernos de transición que tuvieron muchos avances, como principalmente crear algunas cosas y hacer algunos cambios así en forma más sencilla. Luego de esto, pues ya viene el gobierno general Jorge Ubico. Que... Pues, o sea, que esas tierras que las adueñaron ellos en su momento, porque ahorita ya no está esa empresa. No, ya no. O sea, que ahorita esas tierras son las que pelean. Sí, que pero quitaron. ahorita te voy a contar. Sí, Sí, es que es un poco compleja la historia. Porque, digamos, General Jorge Ubico no tuvo mucho problema con la United Fruit Company porque, o sea, él ya tenía... Él ya sabía cómo estaba el sí, tema. ya sabía cómo estaba el asunto. Porque, Entonces ya solo le dio seguimiento a los tratados, a las concesiones de tierras que ellos tenían. No puso peros. sí, porque digamos que ya tenía muchas inversiones en Guatemala y obviamente si lo sacaban en ese entonces no iba a ser muy bien visto e incluso lo podían retirar del Sí, cargo. porque o sea, ellos no solo te tenían inversiones en Guatemala, en toda Centroamérica, también en Colombia. Pues él empezó a construir muchas cosas, así como el Palacio General. Y fue algo que construyó Ubico. Sí, hizo muchas reformas en infraestructura, ¿cierto? Sí, pero luego de esto pues ya viene algo interesante, que es porque como en ese entonces estaba la Segunda Guerra Mundial. Y eso es algo que tampoco muchos saben, pero sí había muchas personas nazis acá en Alta Verapaz. Por lo mismo de que había demasiados alemanes. se vinieron a refugiar, ¿no? Algunos vinieron a refugiarse, pero mayormente ya estaban simpatizando mucho. Y luego esto Por la fue influencia acá en Alta Verapaz. el gobierno estadounidense tuvo que sacar a los alemanes. Por eso fue que bajó un poco el nivel del café. Pero era necesario porque imagínate, ya hubiera habido muchas células nazis acá. Ya hubiera sido muy difícil. Ay. Algo así como en Argentina. Sí, en Argentina había mucha cultura nazi. Luego de esto pues viene la revolución de 1944.
porque ya empezaron a hacer muchos cambios que... No, la gente ya está muy inconforme. Sí, obviamente. Fue principalmente por un triunvirato compuesto por un civil y 2 militares. Jorge Torrielo, el mayor Javier Arana y alguien que luego va a ser muy importante, el capitán Jacobo Arbenz Guzmán. Luego de esto pues viene el gobierno de Arévalo, que pues habló mucho sobre tratar de educar a las personas, porque la élite... Era profesor. Sí, la élite solamente estaba arriba. Y Entonces sí ellos... le quería enseñar a la Mara, ya lo traía adentro. O sea, él lo que quiso es mayormente universalizar toda la educación, porque solo las élites tenían acceso a poder ser cultos, y creo que por eso era mayormente manipulable la gente en ese entonces. Sí, recordar que, o sea, la educación también la impartían colegios católicos y así. Entonces era lo que había en el medio, más no. Luego de esto pues viene el gobierno de Jacobo Arbenz, que él fue el que sí vino a hacer muchos cambios, y para muchas personas actualmente pues dicen que ha sido el mejor presidente que ha tenido Guatemala. Él empezó en el año 1950, fue apoyado por muchas personas y los obreros, campesinos, maestros y estudiantes le dieron todo su respaldo. Por eso fue que ganó con gran mayoría. Dice que en 1950, el año en el que ganó, el 76% de los habitantes poseían menos del 10% de tierras, mientras que un 2.2%, el 70% la United Fruit Company era dueña de más del 50% de las tierras cultivables del país. Solo ahí te das cuenta de todo el poder que tenía esa empresa acá en Guatemala. Tengo entendido que él ayudó para hacer los caminos, ¿no? Ya se venía desde antes, pero aquel lo terminó de promover. Sí, pero sí hubo buenos avances. ¿Qué otras cosas hizo en su gobierno? La reforma agraria. Hace de cuenta que él promovió una reforma en la que las tierras ociosas de cierta cantidad de años, no sé si eran 5 o 10, que no se habían trabajado, alguien podía venir y decir, bueno, las utilizo para trabajar, o sea, campesinos normalmente, pero hubo muchos problemas. Aparte de que había gente que se venía a tierras que no podía porque ya sea no habían sido investigadas de saber si se habían trabajado o no, simplemente se iban y se metían. Entonces ahí empezaban los roces de que si todo el país se iba a volver muy comunista o socialista. O sea, pero Jacobo decía que no, que era un gobierno capitalista, pero que querían hacer las cosas bien. Y si te das cuenta, eso de usurpar tierras todavía se da mucho con los invasores de tierras. O sea, tarde o temprano la historia se repite. Pero ya no en la misma medida. En aquel entonces sí te ocupaban un buen pedazo. Sí. Ah, no, pero aquí también se ocupan, ¿no viste lo que pasó aquí cerca? Sí. ¿Hace cuánto? Hace como un mes o 2 meses tal vez, hicieron una casa de 2 niveles. Y... pero no fue una finca del tamaño de Santa Cruz. No, o sea, no, pero ya se habían asentado ahí. En la práctica ahí está. Sí, eso sí, de igual obviamente. forma siempre lo hacen, porque inclusive a mi papá le estaban haciendo lo mismo. Sí, pues. Decía, cuando miran que no le usan, nadie lo usa, pues alguien tiene que... Vos tenés que ir a hacer tu cerquito, dejarlo bonito. No, a veces ni el cerco. No, ni el cerco. Un muro. Pues volviendo al contexto, pues sí fue mayormente Jacobo Arbenz el que enojó a la United Fruit Company, porque aparte de esa empresa, por todas las concesiones que fueron otorgadas por Estrada Cabrera y ratificadas por el gobierno de José María Orellana y Jorge Ubico, como ellos ya sabían el trance, digamos. Y Jacobo Arbenz vio que todas esas empresas no pagaban ningún impuesto y ellos controlaban los trenes, la electricidad, los teléfonos y telégrafos y muchas de las carreteras, específicamente solo para ellos. O sea, prácticamente éramos como una gran finca, digamos. Exactamente, ¿no? Y en parte lo seguimos siendo. Se dio cuenta de que aparte de la compañía bananera, no solo ellos se vieron afectados, sino que también finqueros que ya se habían asentado, que tampoco pagaban impuestos. Entonces como que mucha gente se agrupó concluyendo de que eso no era bueno. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a que les cobraran y les dijeran hasta dónde están sus límites. Y de ahí empezó toda una campaña mediática en Estados Unidos, donde pues a mucha gente les metió eso en la cabeza, que Guatemala se iba a volver comunista. Sí, eso fue el principal motivo. Y aparte que la United Fruit Company tenía demasiado peso en Estados Unidos, porque esa era como decir Amazon Oil o algo así. O sea, era una de las mayores empresas y la que mayor impuestos pagaba.
Y digamos que en ese entonces el gobierno de Estados Unidos hizo lo posible para sacar a Jacobo Arbenz. No, ya se dio cuenta de que un alto directivo de la compañía, pues el hermano de él era un alto directivo de la CIA también, entonces la influencia existía. Por eso ellos vinieron. No, ellos se encargaron de hacerle creer al Congreso y así, o al Senado, no sé cómo se dirá, de que quisieran algo. Más que todo que lo sacaran. Ajá, con miedo de que el ejemplo de Guatemala se repartiera en el resto de provincias que la compañía bananera tenía bajo su control. Sí, porque si te das cuenta lo que decía Diego, o sea, es cierto, toda la infraestructura telefónica, eléctrica, todo lo que se utilizaba para trabajar está al servicio de ellos. Luego de esto, pues, como decías, que ellos tenían familiares en ciertas partes del gobierno y pues obviamente movieron sus hilos. Y fue en 1953 que empezaron el plan para sacar a Jacobo Arbenz literalmente del poder. Y pues tarde o temprano lo tenían que hacer. Y fue en 1954, bajo el mando del coronel Carlos Castillo Armas, que sacaron a Jacobo Arbenz. Y la forma en que lo hicieron pues fue muy, muy fea, ¿verdad? Fue muy trágica, la verdad. O sea, se juntaron en otro país. Ajá. Y ahí pues entrenó a mucha gente que no necesariamente era guatemalteca, sino que era gente que, o sea, quería un chance y pues el chance que había era ser casi tipo mercenario, o sea, de entrenarte para ir a invadir. Y después de eso, cuando ingresaron al país y fueron avanzando, les costó, pero fueron avanzando y contaban con apoyo aéreo que hacía bombardeos, entonces a la gente los chingaba psicológicamente de que no, allá afuera está mal, entonces mejor no me opongo, dejo eso. Hubieron enfrentamientos entre mucha gente de también la rama militar y gente que por sí quería defender, pero cayó. ¿En qué sentido? Cayó el gobierno. Sí, porque en ese entonces, pues, Jacobo Arbenz ya estaba muy debilitada bajo el poder de Estados Unidos. Y trataron principalmente de sacarlo porque, por lo mismo de que Jacobo Arbenz tenía un poco de ideología izquierdista, pero era izquierdista nacionalista. O sea, principalmente velaba por el bien del país. Sí. Luego de esto seguimos con el gobierno contrarrevolucionario. Pues en ese momento ya está mayormente desestabilizado el país porque Carlos Castillo Armas y mayormente en la operación para sacar a Jacobo Arbenz en ese momento se encontraba en El Salvador y pues él trató de entrar triunfalmente al país como una persona que venía a salvarnos del comunismo. Del comunismo. Venía a liberarnos y que a establecer un gobierno capitalista y democrático. Sí, porque en ese entonces el Partido Guatemalteco del Trabajo era como la cara del comunismo de Guatemala. No, de hecho llegó a ser el Partido Comunista. Sí. Sí. Y Carlos Castillo Armas lo primero que hizo fue ilegalizarlo, prohibió las asociaciones y todo. Y ahí fue cuando la gente ya se dio un poco cuenta que había algo, porque incluso suspendió los programas favorables a los indígenas y a la clase obrera, impuso una censura, disolvió el Congreso y comenzó una persecución en contra de los intelectuales de izquierda. O sea, él básicamente vino a revertir todo el progreso que se había llevando desde el gobierno de Arévalo, que ya eran como 8 años más o menos. Y algo que no le gustó a la gente fue que derogó la Constitución de 1945 y la Ley de la Reforma Agraria, que contenía en el decreto 900, la cual dejaba sin efecto la distribución de tierras a los campesinos, y todas las tierras que ya habían sido repartidas fueron devueltas a los terratenientes y a la United Fruit Company. Solo ahí te das cuenta que sí movieron mucho interés en esa instancia. Así de cuenta de que cuando cayó el gobierno de Arbenz, o sea, fue derrocado por su misma junta militar, porque, bueno, ni modo, mucha gente se puso a platicar y pues llegaron a la conclusión de que tenían que derrocar a Arbenz para, pues, calmar a todos y que ya no sufriera más bombardeo de la ciudad, invasiones y así. La primera junta militar pues era muy favorable al gobierno, entonces era básicamente la continuidad, pero la CIA presionó para que vinieran otras juntas militares distintas que apoyaran más a Estados Unidos y por ende a la compañía bananera. Entonces básicamente hicieron un proceso para ya establecer un gobierno favorable a Estados Unidos.
donde Castillo Armas era el presidente. Pues él mayormente era como una especie de marioneta o una cara visible al público, pero con control de Estados Unidos y de las empresas que estaban interesadas. En Estados Unidos fue recibido como héroe. Cuando Castillo Armas se fue para allá, le hicieron su fiestecita, desfile. Se la creyeron. No, se la hicieron creer. Lo utilizaron bien. Sí. Pues y incluso pues después de todo eso, mucha gente creía que él en cierta parte era bueno, pero en realidad él estaba siendo controlado. Y pues dice que la noche del 26 de julio de 1957, cuando Guatemala estaba inmersa en una gran crisis política, él fue asesinado dentro de la casa presidencial con 3 disparos de un fusil. Y la nota que le dieron a la par de su cadáver decía: ni el poder ni el dinero dan forma al mundo. O sea, ponete a pensar cómo estaba la situación. Había gente conspirando. Y demasiado. Demasiado. República Dominicana, Estados Unidos, mucha gente metida ahí. Sí, porque como habías dicho, esa compañía era casi... Bueno, en ese instante, pues, saber que no creo que la compañía haya tenido su que ver, pero había gente muy interesada en lo que iba a suceder en el país. Porque era mucha riqueza que se estaba... Entonces, el matar a Castillo Armas fue como una señal, advirtiendo algo. Sí, porque fue como un golpe sobre la mesa. Y obviamente había muchas cosas, porque luego de eso fue que ya se vio o se notó más los efectos de la Guerra Fría acá en este lado del mundo. Y pues luego de esto entró el general Miguel Diego de las Fuentes, que era un anticomunista que estaba en contra de Jacobo Arbenz y Juan José Arévalo, que eran un poco más izquierdistas, pero igualmente nacionalistas. Y ya empezaron a haber muchos problemas, porque digamos la rebelión del 13 de noviembre de 1960 fue un poco complicado, porque ya empezaron a surgir ciertos grupos izquierdistas, y decía que el 13 de noviembre de 1960, inspirados y alentados por el triunfo de la Revolución Cubana, una facción del ejército de Guatemala se sublevó con el objetivo de derrotar al gobierno de Miguel Diego de las Fuentes. Y aunque fracasaron, abrieron un tipo de lucha política al formar el movimiento revolucionario 13 de noviembre, con el fin de derrocar el gobierno por medio de las armas, y contactaron a muchos grupos políticos, en especial con el PGT, para establecer alianzas. La crisis política continuó y el gobierno empezó a debilitarse, y esa fue prácticamente la fundación de la guerrilla en Guatemala. ¿Qué es el PG? Era una organización política que después se convirtió en guerrilla. Y después se convirtió en organización política de regreso. No, pero ya con distinto nombre, o sea, ya había otra gente al mando, pero básicamente lo mismo. Suponete la Guerra Fría aquí pues afectó de forma un poco rara, porque básicamente fuimos utilizados para intereses económicos, utilizando el término comunismo como excusa. Les terminaron dando la razón. ¿Por qué? Porque mientras Jacobo Arbenz todavía estaba en el poder, necesitaba armas para defenderse de los invasores. Estados Unidos no quiso vender, entonces contactó con la Unión Soviética. El dirigente del Partido del Trabajo, quien le escribía los discursos a Jacobo Arbenz, si no estoy mal, él mismo fue, o alguien muy allegado a él, a un país de la Unión Soviética a negociar armas. Eso sí, se vinieron con sobrecoste, fue un proceso muy, muy yuca, pero armas ya tenía, o pudo tener. Ya se estaban armando. Eran quienes le vendieron las cosas. Y suponete en aquel entonces, pues como las cosas no estaban muy afianzadas por este lado del mundo para el Partido Comunista de la Unión Soviética, pues ellos una incursión por acá todavía no la estaban pensando. O sea, vieron el experimento guatemalteco del comunismo como que algo muy alejado. Ya después se puso más intenso con Cuba y los países sudamericanos, pero ya fue más adelante también. Pero si te das cuenta, en cierta parte de eso de que las potencias bloquean a los que, digamos, países que sean aliados. Por ejemplo, si te das cuenta, Estados Unidos le ha puesto muchas sanciones económicas a Venezuela, ya hablando en el contexto actual. O sea, ellos prácticamente tratan de solo tener a sus aliados, pero no traten de que contacten con otras potencias, porque piensan que se les puede dar la vuelta en cualquier momento. Luego de esto, pues empezó las jornadas estudiantiles que fueron organizadas por la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos. Pues entonces, pues sí tenía mucho peso la universidad, y pues empezaron muchos problemas, y fue cuando ya el gobierno empezó a desaparecer gente mayormente, que eran
las personas que estaban a favor de la revolución y el derrocamiento del gobierno, pero desde el punto de vista civil o estudiantil, digamos, mayormente. Fue cuando le dieron el golpe de estado a Idígoras en 1963 y empezaron muchos gobiernos como el de Julio César Méndez Montenegro, que ya tenía más roces con otros lugares y personas. Y ya empezaron luego de esto los regímenes militares de la década de 1970 en adelante, que fueron por Carlos Arana Osorio, Eugenio Laugerus García y Fernando Romero Lucas García. Porque ahí ya se empezó a ver más marcada los grupos comunistas, digamos. Ahí sí ya empezaba la Guerra Fría acá. ¿Por qué? Ya era más marcado el asunto. Porque en ese entonces ya se estaba peleando mucho por quién tenía el poder. Y los grupos izquierdistas obviamente ya tenían mucho peso. Y luego de eso pues ya empezó a hacerse los grupos paramilitares y todo eso. Y la guerrilla pues ya empezó a atacar, digamos, en forma ideológica y también militar al gobierno. Fue en ese entonces que sí empezó a haber muchos muertos y muchas personas que fueron efecto colateral. Por ejemplo, dice que en 1974 el general Laugerus García derrotó al general Ríos Montt en elecciones fraudulentas. Y fue el terremoto en 1976. O sea, en ese entonces sí había muchos problemas de este lado. O sea, tenés la catástrofe, a eso sumarle la inestabilidad política, porque si puedes ser presidente, pero vivís con el miedo de que capaz si mañana te derroca alguien más, y ese mismo pasa por el mismo proceso, y así te la vías viviendo. Y por ejemplo, si te das cuenta, dice, el gobierno de Laugerus se vio definido por 3 hechos: el terremoto en 1976, la masacre de Panzós y el conflicto por Belice. Es lo que ya habíamos hablado, que hubo un intento muy fuerte de tratar de recuperarlo. Ah, en ese entonces fue lo que vos decías. Sí, en ese entonces fue. Ah. Pero obviamente ahí Israel ya estaba haciendo potencia, porque como Israel obviamente es un aliado estratégico de Estados Unidos y se hacen una cooperación mutua en cuestiones de armamento. Luego de eso pues vino el gobierno de Lucas García, que continuó con el modelo electoral de años anteriores, que pues eran elecciones militares mayormente, y siempre había sospechas de fraude electoral, pero nadie decía nada porque... No, eso era así, incluso Jacobo Barres, si alguien quisiera acusarle de fraude electoral, de algún lado podría jalar. Se sigue. Lo que pasa es que vos como militar pues tenías un montón de camiones para llevar gente a votar y ya solo le ibas diciendo, aquí por favor. Y se sigue haciendo. Y así se sigue haciendo. Incluso luego de eso pues el 31 de enero de 1980 pues fue la quema de la embajada de España, que 37 personas fueron quemadas vivas, entre ellas varios españoles. La movilización en protesta por parte de un grupo de indígenas con el fin de llamar la atención del mundo sobre las matanzas que en 1980 cometía el ejército guatemalteco en el Quiché. Pero obviamente algunas cosas pudieron ser comprobadas y otras no. Pero digamos que no es como que un solo lado tenga la culpa, sino que los dos obviamente cometieron muchos crímenes en ese entonces. Sí, o sea, pero de ahí vienen los juicios que se hicieron ya recientemente, donde pues pudieron meter a la cárcel a varios que de verdad cometieron crímenes de guerra, se podría decir, pero sin embargo la influencia sobre las autoridades es mucha, o tal vez la necesaria como para dejarlos en su casa, con un proceso abierto. Sí, porque, por ejemplo, acá dice que el 5 de septiembre de 1980 se dio un ataque terrorista del ejército guerrillero de los pobres frente al Palacio Nacional con la intención de disuadir al pueblo guatemalteco de asistir a manifestaciones en apoyo al general Lucas García. Y principalmente siguieron habiendo muchos sabotajes que eran en contra de esos. Y las empresas, o mayormente monopolios, seguían juntando mucho poder. Las comunidades ya empezaron a poner resistencia, ya se empezaron a unir mayormente a la guerrilla, digamos, en cierta forma. ¿Qué comunidades? Normalmente del norte del país. Por o sea, eso donde se concentraba mayormente la población indígena, incluso donde se sigue concentrando Alta Verapaz, Quiché. Por eso mayormente de este lado es que hubieron muchas matanzas. Hay gente que te cuenta cómo la vivió gente ya muy grande en el Polo Chic,
que se escondían y todo eso. Sí, es que por lo mismo es que caían en actos así muy malos, o sea, actos terroristas, porque imagínate una guerrilla no tan bien armada, con dificultades en la selva o en los bosques de donde quiera que estuvieran, entonces necesitaban recurrir a esos actos así como que muy extremos para llamar la atención y dejar marcado que ahí siguen, porque o sea, no son como el ejército que tenían todo su transporte, tenían todo su equipo y al menos armados iban bien armados. Sí, porque luego de esto, pues, vinieron algunos gobiernos y pues se empezaron a seguir viendo muchos gobiernos militares, pues, entre ellos vino el gobierno de Ríos Montt también, principalmente. A quien sí juzgaron por genocidio, pero no lo pudieron encerrar porque se murió antes. ¿Cómo así se murió? Es otra historia. Bueno, después de esto se da el retorno al sistema democrático. En cierta parte se empieza con el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo, que llegó al poder después de 30 años de gobiernos autoritarios que eran mayormente militares y algunos que llegaron de formas anómalas, por decirlo. Y luego de esto pues empezaron a tratar de hacer en cierta parte ya la paz con la guerrilla, porque sí era muy desgastante para el gobierno, tanto económicamente como de otras formas. Y luego de esto pues pasamos al gobierno de Serrano Elías, que tuvo ciertos problemas ahí y él mismo fue el que se dio un autogolpe porque tuvo muchos problemas y huyó del país. Actualmente creo que en Panamá se encuentra. Creo que sí. Sí. Después pasó por el gobierno de Ramiro de León, que pasó sin mucha bulla. Sí, solo fue un gobierno transitorio. Sí. Y luego pasó al gobierno de Álvaro Arzú, que pues él fue el que mayormente terminó de capitalizar el país. Digamos que punto, algo bueno, lo que más se le recuerda es que él fue el que agilizó todo el movimiento para la firma de la paz, que fue el 29 de diciembre de 1996, si no mal recuerdo. ¿Por qué ¿Por qué hizo eso de capitalizar? Lo que pasó es que su gobierno, si no estoy mal, muchas empresas privadas se vendieron muchas empresas públicas se vendieron a la iniciativa privada. Ese fue un gran problema. Como el INDE y todo eso, ¿no? Sí, fue un problema porque se entregó en muy pocas manos toda la infraestructura, pero hasta cierto punto agilizó los trámites y así. Si antes era muy difícil que te pusieran un teléfono en tu casa. Pasamos al gobierno de Alfonso Portillo, que pues ya es en el nuevo milenio, digamos, por decirlo así. Y pues ya empezaron con muchos problemas ya en la época democrática, que ya empieza de corrupción y todo eso, lo que vamos viviendo hasta el momento actual. Luego pues pasa por Oscar Berchén, Álvaro Colón, y pasa al gobierno de Otto Pérez Molina. Aquí pues ya se nota que el pueblo, en cierta forma, el ciclo se repite, que hay muchos problemas y es evidente que tenía que llegar de alguna forma, y pues se descubrió que él estaba involucrado corrupción que está relacionado con las aduanas, y estuvo mucho tiempo haciéndose marchas y juntándose gente y haciendo paro nacional para darle salida. ¿Qué estaba pasando en las aduanas? No, eran fraudes, que había gente que dejaba pasar ciertas cosas sin llenar todos los requisitos o trámites o hacer todo lo que tengas que hacer. Y vaya, pero todo eso fue gracias al trabajo de la CICIG, que fue una organización pues contra la impunidad en Guatemala, principalmente financiada por Estados Unidos a través de Naciones Unidas, pero a base de todo el trabajo que lograron hacer, incluso lograron hacer de que un presidente dimitiera. Mucha gente con intereses económicos y políticos en Guatemala empezó a hacer su chance para que la CICIG poco a poco fuera decayendo y saliendo del país. Fue muy yuca lo que le pasó a esa gente. La verdad es que sí fue un gran problema. Hace de cuenta que cuando primero recortes presupuestarios, ya no les llegaba mucho dinero,
Después ya no recibían a sus diplomáticos, o sea, gente de otros países que venía a laborar con ellos. Por último, al comisionado Iván Velázquez ya no le permitieron el ingreso al país. O sea, prácticamente a él lo querían echar, pero como no pudieron, esperó a que se fuera a otro lugar a hacer una reunión. Y ya de regreso, pues no, disculpe, ya no entra. Y la gente que quedaba, pues les fueron amenazando, les fueron diciendo cosas, los difamaban. Fue mucha gente que salió del país. O sea, esos son exiliados. Sí, pero prácticamente a él mucha gente lo quiere todavía. Igual que a Tel Maldana, creo yo que se llama. Ah, sí. Pero ella ya manchó un poco su historial con algunas cosas. Sí, cuando sos un problema normalmente te sacan tu lado oscuro. Sí. Así de cuenta que la CICIG en sus inicios, pues primero se vino a establecer como institución, no tuvo como que mayores casos relevantes. Ya de un tiempo para acá, que principalmente fue cuando Tel Maldana se convirtió en fiscal general del Ministerio Público, empezaron a trabajar muy de la mano con Iván Velázquez y así le dieron desarrollo a muchos casos importantes y muchos se quedaron guardados. ¿Cómo cuáles casos? No sabría decirte, están guardados. Más clasificado. Están guardados. Pero sí, o sea, en el consciente colectivo está de que sí hay más casos y por algo es que... ajá, exactamente. Y luego de esto, pues al final lograron sacar al gobierno que estaba en ese momento, que fue Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, que pues se supone que tenía muchos casos relacionados a corrupción. Y luego de esto, pues vino el gobierno de Alejandro Maldonado, que fue un gobierno otro gobierno temporal. Transitorio que... Sí. Y después se eligió a Jimmy Morales, que pues fue un gobierno que igual fue atacado mucho por muchos sectores de la población y igualmente lo quisieron sacar, pero no se logró. Lo que ahí influyó es de que Jimmy pues se presentó en Washington a negociar ya la retirada de la CICIG. ¿Por qué crees que firmó un convenio donde nos acreditaba como tercer país seguro? Cosa que, o sea, si no tienen para mantenernos aquí la salud y educación adecuadas o mínimas, entonces no tenemos tampoco para mucha gente que la mandan de regreso de las fronteras de Estados Unidos o algo así. Entonces fue una cosa por otra. Terminaron de quitar el presupuesto a la CICIG y Donald Trump recibió a cambio el tercer país seguro que era Guatemala. Prácticamente fue un acuerdo entre ellos dos sin Y eso consultar, mantuvo el gobierno de Jimmy Morales estable. porque Estados Unidos ya le estaba dando su apoyo a Jimmy Morales. Es que eso tiene mucho que ver cuando hay un cambio de gobierno también en Estados Unidos. Recordá que pues Obama, en el periodo de Obama fue donde la CICIG pues se estableció y empezó a laborar acá. Y ya en el gobierno de Donald Trump pues le preocupaba que no llegara más gente. Entonces, bueno, yo no quiero gente acá y si vos no querés la CICIG pues te la quito, pero eso sí, algo me ayudas. Hicieron un convenio. Exactamente. Sí, tenían que ganarle de alguna forma. Y sabemos quién salió ganando. Sí, obviamente. Pero eso fue, creo que lo que más marcó el gobierno de Jimmy. Y pues actualmente el gobierno de Yamatei, que hay muchos problemas con respecto a todo esto de la pandemia y muchos señalamientos de Así corrupción. en cuenta que pues de por sí ya veníamos en crisis. Entonces aquí pues todo se terminó de colapsar. Y pues ya tocando como punto final, pues muchas personas dicen que el bicentenario sería como un cumpleaños triste, por decirlo así. Porque realmente creo que Guatemala se hubiera desarrollado de una mejor forma, sin tantas malas intenciones de nuestro gobierno, las personas que estaban al cargo y muchos intereses extranjeros. Intereses económicos principalmente que llevaban a pues, hacer todo lo que hicieron. Ese es el problema, que el poder esté junto a muy pocas manos. Y pues muchos siguen diciendo, ¿verdad? Porque digamos que a 200 años de la independencia todavía está el poder criollo al mando en muchos casos, muchas empresas grandes que siguen siendo las que controlan el país de alguna forma. Y pues en cierta parte tienen razón, porque hay muchos monopolios ciertamente que son muy difíciles de derrocar. Y hay muchas familias que tienen mucho poder sobre el pueblo de Guatemala. Luego de esto pues se da a entender que mucho tiempo después las cosas siguen igual en cierta parte. Creo que es muy difícil hacer un cambio a la forma en que estamos, porque
las personas indígenas, quiera que no, muchas veces siguen siendo discriminadas por estar en áreas rurales y pues en cuestión de salud y de educación siguen muy atrasadas como siempre ha sido desde la fundación del país. O sea que estamos celebrando otra independencia más de los criollos. Sí, No, prácticamente. básicamente, o sea, fue la independencia de cierto grupo hacia otro lado. Entonces, independencia como tal, la puedes discutir. Pues digamos que las ventajas para los criollos en ese entonces pues fue total, les permitió tomar el poder, fundar una nación blanca, digamos, y excluir a todas las minorías como los indígenas, los negros y otros grupos que están acá en Guatemala. Digamos que la mayor desventaja histórica es que no hemos salido de esa república, que nos da una sensación de que está incompleta, porque es una nación que no incluye a todos realmente. Actualmente algunas personas pues ya están llegando al poder, por ejemplo personas de traje, que en ese entonces, como en los años 1950, casi no lo podías ver porque había mucho hermetismo en relación a que tal vez las personas, digamos, criollas dudaban mucho de la capacidad de ellos. Y en el contexto actual es difícil porque actualmente se siguen viendo muchos problemas, pero yo me quedo con una frase, o más bien dicho un cuento de Augusto Monterroso, que cuenta la historia de fraile Bartolomé Arrázola, que fue apresado en la selva de Guatemala. Un grupo de indígenas querían sacrificarlo porque él parecía muy perdido y a él le pareció una buena idea que, como él tenía conocimiento de algunas cosas de Aristóteles, y en ese entonces se la ingenió y dijo que ese día iba a haber un eclipse de sol, o prácticamente que si lo mataban a él, el sol se iba a oscurecer. Dice que los indígenas en ese entonces solo se miraron entre ellos, solo empezaron a murmurar y al rato pues lo mataron simplemente. Después la sangre estaba chorreando sobre las piedras de sacrificio y coincidiendo con la hora que los mayas ya habían previsto el eclipse. Y como moraleja podríamos decir que a veces pensamos que podemos salir de una situación gracias a nuestra cultura, como si esta fuera un escudo con lo que defendemos. No somos conscientes de que a menudo nuestros interlocutores o la persona con la que estamos tratando sabe tantas cosas como nosotros, aunque su indumentaria nos lleve al engaño. Entonces, no subestimes a la gente. Realmente todos somos iguales y pues todos tenemos las mismas características. Esa sería una conclusión simple y pues damos por terminada la discusión. Pues nada, gracias. Pues qué bueno que realizamos esto y nada, estuvo buena la plática. Sí, simplemente. Debemos recordar que en la historia no hay buenos ni malos, solo hay gente que hizo cosas buenas o cosas malas. Hacer cosas malas no es que lo haga mala persona, solo estaba a favor de una postura de intereses que igual solo le beneficiaba a él. Sí, realmente los intereses siempre son los que mandan en toda la historia. Y pues bueno, igualmente damos por concluido esto y gracias por escucharnos. Y ya saben, están en la agrupación de pensamientos, un lugar donde hablamos de memes, cosas relevantes y cultura en general. Nos vemos.